Bueno, es hora de hablar de Turquía. El gabinete israelí aprobó el reconocimiento del genocidio armenio. Primero escuchemos, antes de discutir eso, escuchemos lo que el presidente Trump dijo sobre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. ¿Cuál es su mensaje para su gran amigo Erdogan y para el pueblo turco? Me cae bien, es amigo mío y se mantuvo fuera de la guerra. ¿Sabes? Él tenía muchas probabilidades de entrar en la guerra con Irán, tal vez del lado de Irán, porque como sabes, no es muy fan de Israel. Y le pedí que se mantuviera al margen. Se mantuvo al margen. Erdogan es un gran líder, una persona muy fuerte, con un gran ejército. Ama a Turquía. Yo amo a Estados Unidos, pero él ama a Turquía y está haciendo un gran trabajo. Es un hombre respetado, un líder respetado y ha sido amigo mío. ¿Vas a ir a Turquía con una gran bolsa de regalos para todos? Sí. Creo que sí. Mira, él es miembro de la OTAN. Algunas personas no lo consideran como tal, pero realmente lo es. Es un miembro importante de la OTAN. Sí, probablemente voy a hacer algo que lo va a hacer muy feliz. Está bien, Mark, así que ya sabes, adelante, por favor, habla sobre Erdogan. Así que aquí tenemos un desacuerdo que estoy seguro que nuestros espectadores y oyentes escucharán hoy porque fundamentalmente no estamos de acuerdo en este tema. Tú, y no estoy parafraseando, no es mi trabajo parafrasearte. Tú puedes decir tu propia postura, pero mi entendimiento de tu postura, o sea, encaja con tu personalidad porque todo es, ya sabes, fatalidad y destrucción. Y sí, esa es Ruthie Bloom. Pero tú, yo incluso diría que a veces dices eso, o insinúas que Turquía es tan mala como Irán, y que si Irán ahora está siendo eclipsado y los están retrasando por 10 años, tenemos que no perder de vista a Turquía, y Turquía es esta nueva amenaza. Y Turquía es la hermandad musulmana, y Turquía apoya el terrorismo, y Turquía apoya a Hamas. Turquía ahora controla Siria, que ahora está controlada por un ex yihadista, sí, el señor Bashar, y Turquía es mala, 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 y súmale otro mala, y aún así no te bastaría. Y yo lo veo de una manera más matizada. Y no es que yo piense que el presidente de Turquía sea amigo de Israel o del pueblo judío. Al contrario, es conocido por haber hecho repetidamente una serie de declaraciones antisemitas escandalosas. Definitivamente no es un amigo. Pero no creo que él esté en el mismo nivel que los iraníes. Y aquí es donde haré una distinción. No es un amigo, pero tampoco es el mismo tipo de enemigo. Y te daré solo dos ejemplos muy breves. Un mes antes del 7 de octubre de 2023, se reunió con el primer ministro Netanyahu en la ONU. Tuvieron una reunión entre el presidente turco y el primer ministro israelí. Los iraníes, Hamas, Hezbollah, nunca se reunirían con israelíes. Este tipo se reunió con israelíes. Un año antes, en 2022, él desplegó la alfombra roja en Ankara para el presidente israelí, nuestro jefe de Estado, sí, el señor Herzog, y dijo que quería mejorar las relaciones. Ahora, una vez más, no tengo ilusiones sobre los prejuicios de este hombre contra Israel, pero creo que es mucho más pragmático. Te daré un ejemplo. Teodoro Herzl, el fundador del movimiento sionista, se reunió con miembros del gabinete en el gobierno zarista para promover los intereses sionistas. Se reunió con el Kaiser alemán Guillermo II, quien también era antisemita. Pero se podía. Herzl esperaba que pudiéramos lograr que estas personas hicieran cosas que también podrían habernos ayudado. Así que, sin hacerse ilusiones, ¿verdad? Yo estaba a favor de que Netanyahu se reuniera con él. Estaba a favor de la visita de Herzog. Sé quién es este hombre, pero no creo que sea el ayatolá. Creo que es más como el zar. Quiere restablecer el Imperio Otomano, quiere ser el jefe máximo en Medio Oriente, ¿verdad? Eso lo entiendo. Pero somos fuertes. Le hablaremos desde una posición de fuerza. Haremos arreglos y entenderemos que él no tiene nuestros intereses en mente, pero podemos encontrar, al menos teóricamente, lo que no se puede con Irán, podemos encontrar un modus vivendi con este hombre. Bien, primero que nada, solo me gustaría hacer una pequeña corrección. No es que yo haya dicho que él es como Irán. Dije que él es malvado, y tú dijiste, bueno, malvado. Yo no llegaría tan lejos, pero yo sí lo haría. Este es un tipo que, sí, acabas de mencionar las relaciones con Israel. Esos son episodios aislados en una historia de 20 o 30 años, una historia muy larga, durante la cual Israel decía que teníamos que mantener relaciones con Turquía. Primero que nada, antes de la llegada al poder de Erdogan con su partido, el cual él niega que sea un partido islamista, pero no importa, ¿de acuerdo? Él alberga a Hamas. Él les envió las flotillas para romper el bloqueo de Gaza. Llama a Netanyahu un nazi.
A lo largo de los años, incluso salió furioso de una reunión con Shimon Peres, el gran pacificador de Medio Oriente. ¿De acuerdo? Ese tipo es antisemita, es hostil hacia Israel y ama a los terroristas. Y reprime en su propio país a toda la oposición, los mete a la cárcel. Él es uno de los peores en encarcelar periodistas en el mundo. Y bueno, durante todos estos años nos dicen, ya sabes, intereses, tiene que ver con intereses, necesitamos el espacio aéreo turco, necesitamos esto, necesitamos aquello. ¿Sabes qué? Después del 7 de octubre ya no lo necesitamos. Déjame decirte, yo estaba muy enojada cuando Netanyahu cedió ante la presión del presidente Obama. Netanyahu y Obama estaban en la pista del aeropuerto Ben Gurión hace años. Esto fue 3 años después del incidente del Mavi Mármara, que se atribuye a Israel. Israel mató a 10 civiles turcos. ¿En serio? Ese Mavi Mármara tenía activistas. No, sé que la 10ª víctima murió después. Está bien. ¿Está bien? ¿Fueron 10? Ese Mavi Mármara fue enviado como las flotillas de hoy para romper un bloqueo y llevaba toneladas de armas. Y las personas a bordo, cuando los soldados israelíes subieron para, ya sabes, detenerlo, empezaron a arrojar a los soldados por la borda. Así que sí, tuvieron que disparar. Pero la idea de que simplemente fuimos y matamos a todos estos pobres turcos es ridícula. Y luego Obama obligó a Netanyahu a llamar por teléfono a Erdogan mientras estaban parados en la pista. Le entregó su teléfono y le dijo: llama y discúlpate con Erdogan por el incidente del Mavi Mármara. Y Netanyahu lo hizo porque es un pragmático. Netanyahu es un pragmático. Erdogan, yo no lo llamo un pragmático. Yo llamo a Netanyahu un pragmático, que se dio cuenta de que no podía enfrentarse a Obama, así que lo hizo. Y no solo lo hizo, sino que luego tuvo que pagar millones de dólares en reparaciones a esos malvados. No voy a decir la palabra porque alguien, uno de los que nos comentan, dijo que no debería decir groserías al aire, así que no lo haré, pero esto es lo que les voy a decir. Bien, ahora hablemos un minuto sobre el momento de todo esto antes de llegar al genocidio. Quiero responder directamente a lo que... Está bien, Adelante. y hablaremos sobre genocidio. Oye, tú quieres. Pero lo primero, no creo que Netanyahu haya sido obligado por Obama a hacerlo. Pensé que Netanyahu creía que, a través de la intervención estadounidense, era posible intentar reiniciar las relaciones entre Turquía e Israel por un mejor rumbo para sacarlas del hoyo. Y es cierto que después de esa declaración hubo una ligera mejoría. Y creo que Netanyahu tomó la decisión correcta desde una perspectiva israelí. No lo hizo solo porque Obama lo presionó. Segundo, hablaste con mucha sinceridad sobre cómo arresta a periodistas y tiene estas relaciones con terroristas. Sabes, le gusta Hamas y tienen una oficina en Turquía y todo eso. Tienes razón. Pero no me hables de democracia porque hemos hecho acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y adivina qué? Yo no dije eso. O sea, Pero me estabas hablando de arrestar periodistas. Pero tú mencionaste la democracia. Si solo hablamos con personas democráticas, no hablaremos, creo, con ningún país musulmán, ¿verdad? Si solo hablamos con personas que son paladines de los derechos humanos, ¿verdad? Yo, en el mundo real, así como Estados Unidos habla con mucha gente que no necesariamente comparte los valores estadounidenses, Israel está en el mismo caso. Si mañana, ¿verdad?, los sauditas dijeran queremos hacer las paces con Israel, ¿verdad? No creo que eso vaya a pasar mañana, podría pasar pasado mañana. Pero si lo hicieran, diríamos que no, que primero tienen que dejar que las mujeres manejen, que primero tienen que tener prensa libre. Es ridículo, así no funcionan los estados-nación. disculpa, yo estaba hablando de una líder de un país que critica al país y critica a su líder y es abiertamente antisemita. No estaba hablando de sí y él no dijo hagamos la paz. Todo lo que ha hecho es atacarnos y luego decimos perdón, está bien, es por tu interés. Y por cierto, los israelíes siempre han inundado Turquía, no ahora, porque no están algo asustados. Pero te voy a decir algo, como en todos los países con los que tenemos paz, los israelíes inundan el turismo, gastan dinero ahí, solo quieren visitar y tener paz. ¿Los turcos vienen a visitar Israel? No. Los israelíes simplemente era así, y Turquía e Israel están muy cerca, o sea, creo que toma menos de 1 hora volar del aeropuerto Ben Gurión a Estambul o algo así. Está realmente cerca, así que es conveniente. Los turcos no vienen a Israel y no han venido en todos estos años. Y los egipcios no lo hicieron. Cuando hubo un acuerdo de paz con Egipto, los israelíes inundaron el Cairo.
Genial. Ahora podemos ir a ver bailarinas de danza del vientre y podemos disfrutar de las pirámides. Las pirámides. Jordania, lo mismo. Ellos no corresponden. Está bien. Pero aparte de eso, Turquía salió, no solo se puso del lado de Hamas, alojó a Hamas, apoya a Hamas, envió esas flotillas. Y ahora, y además de eso, incluso Trump, acabamos de escuchar ese clip. Él dijo, le dije que no se involucrara. Probablemente habría estado del lado de Irán en esta guerra. Así que hazme un favor. No veo ningún interés en tener relaciones con Turquía hasta que Turquía cambie su actitud. Pero bueno, eso no dependía de mí. Ahora hablemos de por qué nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Gidon Saar, propuso un proyecto de ley que fue aprobado por el gabinete pero aún no por la Knesset. Creo que la Knesset lo hizo hace unos años, ¿no? ¿Lo hicieron hace unos años? No, 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 nunca se aprobó. Estados Unidos reconoce el genocidio armenio. Otros lugares también lo hacen. Israel no lo haría precisamente por todas esas razones que mencionabas. Necesitamos mantener nuestras relaciones con Erdogan. Erdogan. Perdón, esto es anterior al ascenso del actual presidente en Turquía. Está bien. Está bien. Bueno, durante años. Durante años, Israel en realidad tuvo una muy buena relación con Turquía. Hubo un tiempo en que la Fuerza Aérea de Israel, porque Israel es tan pequeño, Como turca. porque Israel es tan pequeño geográficamente. Sabes, si estás pilotando un F-16 y pisas el acelerador, sé que no hay acelerador en un F-16, pero hablo metafóricamente, para cuando pisas el acelerador ya saliste del espacio aéreo israelí. Y los pilotos israelíes solían ir a Turquía para entrenar junto con la Fuerza Aérea Turca. Y era un ganar-ganar porque los turcos podían entrenar con pilotos muy buenos porque los pilotos israelíes son buenos, y los israelíes obtenían un espacio aéreo donde podíamos hacer combates aéreos y todo tipo de entrenamientos. Solíamos tener una gran relación con Turquía. Yo era uno de los muchos israelíes que iban de vacaciones a Turquía y ellos nos caían bien y nosotros les caíamos bien a ellos. Pero él llega al poder con el cambio de siglo, ¿verdad? Y las cosas se vuelven más complicadas, aunque el deterioro, el descenso hacia una mala relación fue lento e incremental. Todavía asistía a reuniones de gobierno, recuerdo, en los primeros años del nuevo gobierno turco, y estaban siendo muy amables con Israel, y decían que no habría ningún cambio en la relación con Israel. Y las primeras señales eran buenas, pero obviamente las cosas cambiaron. Luego, en los años 90, incluso antes, en los 80, el Congreso estadounidense y otras personas en Occidente estaban aprobando todas estas resoluciones, reconociendo la masacre turca, el genocidio de los armenios en la Primera Guerra Mundial, bajo los otomanos, antes de que existiera la República de Turquía, antes de que existiera ese Atatürk. Estamos hablando de que es algo que sucedió cuando Turquía todavía era una monarquía, cuando todavía era el Imperio Otomano. Em, pero Israel siempre dijo que no. E incluso cuando nuestros amigos de Israel en el Congreso, decían, bueno, ¿por qué no pueden hacer esto? Y decíamos, porque tenemos una muy buena relación con Turquía. Es un buen amigo y no queremos que nada altere la relación. Y ellos nos decían, pero tienen que ser más, son judíos. Ustedes pasaron por su propio genocidio, el Holocausto. ¿Por qué no pueden ser más considerados con los armenios? Y en Israel hubo una gran discusión al respecto. Pero al final, siempre la verdadera Realpolitik tuvo prioridad. Y decíamos, no queremos poner en peligro nuestras relaciones con Turquía, que eran muy buenas relaciones. Y luego cuando la relación empezó a deteriorarse con Turquía, creo que mucha gente en Israel, con razón o sin ella, dependiendo de tu opinión, dijo, bueno, ahora la relación es difícil. No queremos echar más leña al fuego, por así decirlo. Y creo que ahora en Israel se dan cuenta de que la relación no podría empeorar mucho más y que bien podríamos hacerlo, ¿no? De todos modos, es una verdad histórica. Y nos estamos poniendo al día con el consenso occidental al cual pertenecemos. Y aquí quiero decir algunas cosas que creo que deben decirse. Sé que es el consenso occidental, sé que es políticamente correcto, sé que muchos historiadores serios hablarán sobre el genocidio de los armenios en la Primera Guerra Mundial. Pero hay un hombre a quien respeto. Creo que tú también lo respetas, Bernard Lewis, el famoso historiador de Medio Oriente que acertó en la mayoría de las cosas. Él dijo que es cierto que en la Primera Guerra Mundial los armenios fueron maltratados y fueron masacrados y fueron exiliados y hubo muchos muertos, pero él dijo que la palabra genocidio no aplica porque, según él, no hubo un plan del gobierno otomano para masacrarlos a todos como sí lo hubo con los judíos en el Holocausto. Está bien.
Y nosotros como israelíes sabemos cómo esta palabra genocidio se ha banalizado, ¿verdad? Todo esto sobre que Israel está cometiendo genocidio en Gaza cuando obviamente, ya sabes, la población ahí ha crecido, ¿verdad? Desde que empezó la guerra. Es ridículo. Quiero decir, puedes criticar a Israel por muchas cosas, pero lo del genocidio realmente es un abuso de un término muy fuerte de manera incorrecta solo para golpear a Israel y golpearlo fuerte, ¿verdad? Para deslegitimar a Israel. ¿Es el término genocidio el término correcto para referirse a la masacre de los armenios? No soy un historiador de ese periodo. Sé que los armenios fueron maltratados. Pero porque respeto a Bernard Lewis, estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda y decir, está bien, tal vez el Imperio Otomano sí masacró y maltrató muy mal a los armenios, pero ¿fue un genocidio? Signo de interrogación. Bueno, es un punto importante. Y tienes razón sobre Bernard Lewis. Yo lo admiraba totalmente. Lo admiraba cuando estaba vivo. Lo conocí y lo entrevisté en más de una ocasión. Y además era simplemente un tipo fantástico y brillante. Pero así que en realidad no tengo una opinión. No soy una experta en genocidio. Y no es solo porque no me gusta que esa palabra se use a la ligera. Así que sobre eso no diré nada. Lo que sí diré es que Erdogan tiene mucho descaro al decir que la razón por la que lo estamos reconociendo ahora es porque queremos desviar la atención de nuestro genocidio en Gaza. Y como señalaste, no hay genocidio en Gaza. Aparte de eso, sabemos que Erdogan ahora, quiero decir, sus intenciones son ser el próximo emperador del Imperio Otomano. Ahora es como un neo-otomano. Como dijiste, él tiene la intención de apoderarse de Siria, tiene planes, ahora puede que no tenga éxito, o esperamos que no lo tenga, pero tratarlo como a cualquier otro líder y con quien tenemos que tratar. Y te digo, voy a repetir lo que ya dije. Y además el presidente Trump, ya sabes, él dice eso de muchos dictadores. El presidente Xi es mi amigo, es un gran tipo. También dijo eso sobre Erdogan. Él ama a su país igual que yo amo al mío. Él dice eso de todo tipo de líderes. Así es Trump. Bueno, podrías decir que es solo una declaración típica de Trump. Pero nosotras sabemos mejor. Y te voy a decir algo. Tienes razón en que las relaciones internacionales no solo se basan en, ya sabes, nos amamos. Tienes razón. Siempre te he dicho, mi problema con eso es que si va a ser pragmático, tiene que ser de ambos lados. Y mi punto siempre es que Israel siempre toma en cuenta al otro lado. Y nuestra necesidad de ellos es mayor que la del otro lado hacia nosotros, a pesar de que en realidad ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Tenemos un mejor ejército. No tenemos un mejor ejército que Estados Unidos, por ejemplo, pero no estaba hablando de Estados Unidos en este momento. Voy a hablar de países que son del tipo que mencionas, ya sabes, países del tercer mundo o algo así. Tenemos tecnología superior, inteligencia, una sociedad civil. Somos superiores en muchos aspectos. Y luego nos humillamos en las relaciones internacionales y creo que ya es hora de que dejemos de hacerlo. Está bien. Ahora, eso no significa que no tengas relaciones. No significa que no hagas acuerdos. Solo asegúrate de que esos acuerdos no impliquen tener que quedarte callado. Cada vez que uno de esos líderes nos acusa de algo que no hicimos, nos ataca por ser judíos, no solo israelíes, y no solo por el primer ministro Netanyahu. Y siempre he dicho, siempre he odiado al presidente Erdogan. Creo que realmente es una persona malvada para su propio pueblo y para el resto del mundo. Y no me importa que sea miembro de la OTAN, él no tiene nada que hacer siendo miembro de la OTAN. Eso es anterior a él, si sabes a lo que me refiero. Estamos hablando de que Turquía antes de Erdogan y después de Erdogan son países muy diferentes. Muy bien. Así que no nos equivoquemos. No dije que Turquía fuera así antes. Irán era un país diferente antes de la República Islámica. Muchos países eran diferentes. Líbano era un país diferente. Ahora tienes terroristas tomando el control o simpatizantes de terroristas tomando el control. Eso hunde a tu país en el lodo y hace que merezca estar ahí. Y así es. Así que así es como me siento acerca de Erdogan. Puedo responder un poco. Primero que nada, dije en mis comentarios iniciales que ese hombre ha hecho innumerables comentarios antisemitas repetidamente. Sí. Dije que él no es un amigo, ¿de acuerdo? Pero sí hago una distinción entre él, los iraníes y grupos como Hezbollah,
Y ya sabes, Kissinger dijo célebremente que el problema con Irán es que no es un país, es una causa, ya sabes, exportando la revolución islámica, lo que ellos llaman la revolución islámica, sí. Y los turcos no están en el mismo lugar. Dijiste correctamente, no diré que es raro, pero dijiste correctamente que él se ve a sí mismo como el sultán. Él quiere revivir, ya sabes, el Imperio Otomano. Y creo que ese es el paradigma correcto desde el cual ver al liderazgo turco, ¿verdad? Y voy al punto principal, ¿verdad? ¿Qué es mejor para Israel? ¿Que Siria sea un instrumento de Irán en la esfera de influencia iraní o que Siria esté en la esfera de influencia turca? Ahora, me gustaría ver a Siria como otro, ya sabes, Abu Dhabi, como los países del Golfo. Me gustaría que fueran simplemente un país prooccidental, modernista y que busque la paz. Me gustaría todo eso. Pero si tengo que, en el mundo real sí, tengo que elegir entre que Siria esté en el eje iraní o que esté en la esfera de influencia turca. Está bien, ¿cuál es el mal menor? Para mí Turquía es el mal menor. Y creo que no se trata de arrastrarse. Es cuestión de decirles a los turcos, está bien, quieren extender su poder. Lo entendemos. Quieren tener influencia regional. Lo entiendo. Tienen todas estas cosas. Israel también tiene sus propios intereses. Y no es arrastrarse usando tu término, sino decirlo de frente, ¿verdad? Israel tiene intereses. Entendemos que ustedes tienen intereses. Veamos, como dije antes, no es que nos vayamos a amar porque a ustedes no les gustan los judíos. Pero podemos encontrar un modus vivendi basado quizá un poco en algo como la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Podemos encontrar una manera de manejar nuestra relación competitiva? Quizá como Estados Unidos y China hoy en día. Mira, creo que Netanyahu ya está harto por la forma en que sus declaraciones recientes indican que no lo está. Bueno, ya sabes, busquemos una manera. No, este es un caso especial porque sí teníamos buenas relaciones. Y Erdogan sigue arruinándolas a propósito. Y no es solo que no le gusten los judíos, tenemos que tener relaciones con ellos. Primero que nada, yo recomendaría que ningún israelí vuelva a poner un pie ahí hasta que Erdogan esté muerto y enterrado y tal vez una mejor fuerza lo reemplace. Está bien. Pero aparte de eso, incluso Trump dijo que Erdogan se habría puesto del lado de Irán. Si hubiera intervenido en la guerra, se habría puesto del lado de Irán. Cuando dices, ya sabes que hay males menores, es cierto. Hay males menores. Simplemente no me gusta poner a China en esa categoría porque China está observando muy cuidadosamente cómo Estados Unidos trata con Irán. Y ya sabes, China también es un actor malvado, una influencia maligna en el mundo. Y aquí está el punto. Así es como yo lo veo. Sé que dices, bueno, ya sabes, preferiría esto a esto. Mi opinión es que cuando tienes que elegir entre el estrangulador de Boston y Jack el Destripador, supongo que depende de si no quieres morir de una forma sangrienta, porque el estrangulador solo te estrangula y Jack el Destripador te apuñala hasta la muerte. Así que creo que así es como lo veo y digo que tenemos que mantenernos, tenemos que estar vigilantes. Y la vigilancia no es simplemente, y no estoy diciendo que siempre tengamos que ir a la guerra, pero no te equivoques. Tú, yo creo que vives en una especie de mundo de fantasía sobre la diplomacia. Hemos visto que la diplomacia solo funciona cuando la otra parte sabe que les vas a dar una paliza. Así que no estoy en desacuerdo, o sea, no acepto cómo lo planteas. No creo que viva en un mundo de fantasía, creo que vivo en el mundo real, donde a veces tienes que trabajar con personas que no te agradan, a veces tienes que trabajar con personas con las que no compartes valores, a veces tienes que trabajar con personas a las que no les caes bien, ¿verdad? Y pero tú, por necesidad, encuentras la manera de trabajar juntos. Pero lo que estás diciendo ahora encaja en, ya sabes, lo de Ruth y Bloom. Lo estoy haciendo por segunda vez hoy. Lo siento. Adelante. Fuego y azufre. Sí, es cierto. Pesimismo y fatalidad. Quiero decirte, y ahora voy a cambiar el tema, al Líbano, que tenemos que discutir antes de terminar. Pero quiero decir, todos aquí estaban muy, y tú especialmente, muy negativos sobre lo que estaba pasando y las cosas se ven terribles. Y quiero darte dos razones para que te animes, ¿de acuerdo? Espera un minuto. Espera, antes de que lo hagas, quiero que tú... Sí. No es cierto que yo pensara que todo era terrible. Yo pensaba que estábamos ganando la guerra. Eso no es exacto. Así que ahora continúa. Iba a decir dos razones por las que estoy más optimista esta semana que la semana pasada a esta misma hora. La razón número uno es que durante el fin de semana, cuando los iraníes empezaron a jugar juegos durante 2 noches consecutivas, los estadounidenses atacaron objetivos iraníes al otro lado del estrecho. Y luego se detuvieron y están diciendo, está bien, Irán empieza a jugar según las reglas que se acordaron. Y la disposición de Estados Unidos a usar la fuerza me da la sensación de que este proceso tal vez tenga una oportunidad de funcionar,
Tal vez todavía no se sabe si tendrá éxito o no, pero en el momento en que los estadounidenses demuestren que están dispuestos a usar la fuerza, cuando los iraníes juegan sucio, cuando los iraníes hacen cosas que no se les permite hacer, tal vez, ya sabes, los iraníes solo tomarán las decisiones correctas. Este terrible régimen en Teherán solo tomará las decisiones correctas si se sienten obligados a hacerlo por la amenaza de la fuerza y el hecho de que Trump mostró justo el fin de semana pasado que está dispuesto a usar la fuerza. Eso para mí es una buena señal. La segunda buena señal, también justo al inicio del fin de semana, el viernes, fue este acuerdo entre Israel y Líbano negociado por Estados Unidos en Washington por el secretario Rubio. Creo que es muy positivo porque estábamos preocupados. Tú especialmente estabas preocupado. Israel está en el sur del Líbano y Trump va a exigir que nos vayamos y los iraníes están exigiendo que eso sea parte del acuerdo. Y ahora tenemos un acuerdo firmado entre los dos gobiernos, entre Israel y el gobierno de Líbano, negociado por Estados Unidos, que dice que Israel puede quedarse en el sur del Líbano. No tenemos que retirarnos de inmediato, que Hezbollah tiene que ser desarmado y que, como prueba, en ciertas pequeñas áreas del Líbano, nosotros gradualmente nos retiraremos y el ejército libanés entrará. No hay un plazo definido para eso. Creo que todos lo entienden. Washington, Beirut y Jerusalén lo entienden. Si avanzamos demasiado rápido, todo esto simplemente se vendrá abajo porque Hezbollah aprovechará el vacío. En otras palabras, tenemos que hacer esto con cautela. Tenemos que ser realistas. Pero el hecho de que tengamos esta gran derrota para Irán y Hezbollah que están allá en Beirut manifestándose en contra de este acuerdo, ¿verdad? Este es un paso increíble en la dirección correcta. No significa que mañana habrá paz con Líbano. No significa que Hezbollah estará desarmado mañana. Pero hay un proceso en marcha, Estados Unidos, Israel y Líbano, que es un proceso muy positivo. Estábamos preocupados, y creo que incluso hablamos de eso la semana pasada, que como parte de este acuerdo entre Irán y Estados Unidos, memorando de entendimiento, los estadounidenses habían reconocido el papel especial de Irán en Líbano, y para nosotros eso es terrible, para el pueblo libanés eso es terrible. El memorando de entendimiento de paz que se firmó, el acuerdo firmado entre Israel y Líbano, dice que no. Hezbollah debe ser desmantelado, que Israel puede quedarse ahí hasta que la situación de seguridad permita que Israel se retire. Muy positivo. Y ahí están mis dos razones por las que estoy más optimista esta semana que la semana pasada. Bien, primero que nada, estoy totalmente de acuerdo contigo, especialmente sobre Líbano. Creo que es un acuerdo fantástico. Aunque, y especialmente porque me preocupaba, una de las razones por las que me preocupaba era que, ya sabes, el presidente del parlamento en Líbano, Nabil Berri, dice que es terrible. Es atroz porque, ya sabes, en el parlamento libanés hay simpatizantes de Hezbollah e incluso miembros de Hezbollah. Así que esto es un logro increíble. Y tienes razón. Esto le permite a Israel quedarse y luchar, desmantelar túneles terroristas y matar a terroristas de Hezbollah, y permite que el ejército libanés intente limpiar las áreas de las que se retira el ejército israelí. Es genial. El ataque, el tema con Irán también me pareció estupendo, pero creo que es terrible seguir diciendo, está bien, vamos a negociar otra vez. Y aquí tenemos la división entre Marco Rubio y J.D. Vance. Y lo que me preocupaba la semana pasada eran esos comentarios, ya sabes, cuando J.D. Vance dijo, ya sabes, Israel, solo tienes 9 millones de personas. No puedes simplemente matar para salir de cada problema. ¿Cómo se atreve? Ok, eso fue horrible. Y luego Trump dijo, no puedes simplemente bombardear edificios en Líbano. Así que sí, estaba muy nerviosa de que la administración se estuviera yendo en la dirección de J.D. Vance. Y J.D. Vance estaba en contra de la guerra desde el principio, etcétera. Y ahora lo que estamos viendo es que se está inclinando más hacia la dirección de Marco Rubio. Y ellos afirman que no hay desacuerdo entre esos dos. Pero lo que digo es que eso es un gran alivio. Sin embargo, queda por verse lo de Irán, porque lo que sabemos es que el régimen iraní no hará nada de lo que se supone que debe hacer. Está bien, cuando dices, si lo hace, si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Está bien, si ese régimen no lo hace, si hace algo, es porque el régimen cayó. Así que este es un juego que no creo que sea necesario jugar si Trump siente que lo es y si está dispuesto a realmente reanudar la guerra. Y si no, Israel quizá tenga que hacerlo sin la ayuda de Estados Unidos, no lo sé. Pero una cosa que sí sé es que las señales para los otros actores malos en la región son muy cruciales. Así que sí, el acuerdo con Líbano fue excelente.
Y aún está por verse qué va a pasar con Irán, porque si la administración de Trump empieza a entrar en un mundo de fantasía sobre los acuerdos que se pueden hacer con ese régimen en Teherán, será un gran error. Hasta ahora, una vez más, muchos de nosotros en Israel estábamos preocupados cuando se llegó al acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Pero lo que digo es la capacidad de Trump para usar la fuerza. Incluso hubo un informe esta mañana que decía que Trump dijo, vamos a volver a pelear, ¿verdad? Esa presión militar, tal vez hemos pasado de una guerra a gran escala a una guerra de desgaste porque Trump quiere tomarse su tiempo. Tiene otras preocupaciones. El 4 de julio las elecciones de medio término, ¿verdad? Pero si continúa con la presión y sigue así, y hay ataques militares cada vez que los iraníes se salen de la línea, tal vez esa sea la manera de llegar a donde quieres llegar. Ya veremos. Realmente no lo creo en este caso. Pienso que no quieres. Ya sabes, empezamos con fuerza. Cuando digo nosotros, me refiero a Estados Unidos e Israel. Primero Israel. Sé que Trump quiere llevarse el crédito de todo, pero en realidad nosotros hicimos el trabajo pesado y luego la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó de manera espectacular, etc. Y en ambos casos fueron grandes operaciones conjuntas, no hay duda de eso. Luego, como para terminar de manera decepcionante, y cuando dices las guerras de desgaste siempre son malas. Quiero decir, una de las cosas que no queremos, tenemos tanta experiencia con eso, con guerras de desgaste y eso de entrar y cortar el césped, como lo hicimos en Gaza, y terminamos con el 7 de octubre. Así que no tengo esperanzas en eso. Y espero que Trump despierte. Mira, no es una cuestión de tiempo. No es que yo piense que mañana el presidente Trump deba declarar la guerra, ya sabes, una guerra a gran escala otra vez. Lo que estoy diciendo no tiene que ver con el momento, sino con el concepto, que es que ese régimen nunca va a hacer lo que tú quieres. Y si se firma algún papel será muy, muy malo, porque cualquier cosa que firmen, primero que nada, no la van a cumplir. Pero cualquier cosa que acepten firmar ya es algo que ni Estados Unidos ni Israel pueden aceptar y por lo tanto será un día muy malo. Así que eso es lo que estoy diciendo. Estoy dispuesta a ser paciente al respecto. Pero lo que me aterra es no se puede tener ningún tipo de diplomacia con ese régimen. Y lo mismo, escucha, la soviética, ¿sabes? Bernard Lewis fue quien dijo, ya que lo mencionamos, que la razón, la destrucción mutua asegurada entre Estados Unidos y la Unión Soviética era, ambos tenían armas nucleares y se apuntaban mutuamente, así que ninguno de los dos iba a hacer nada. Él dijo que con el régimen iraní no puedes tener eso porque son ideólogos islamistas y están dispuestos a suicidarse y llegar hasta el final y son duodecimanos. Por lo tanto, no puedes comparar. No hay destrucción mutua asegurada con ellos. Adelante, estarán bien. Como hemos visto, ese régimen está feliz de matar a su propia gente y matarán a todos los demás si es necesario. No es lo mismo. La Unión Soviética, por malvada que fuera, no quería suicidarse. No creían en ir al cielo y recibir 72 vírgenes o lo que sea que se suponía, así que esa es una diferencia enorme, enorme. Y esa es la razón por la que nunca se debe permitir que Irán obtenga, y nunca se le permitirá obtener, si Israel tiene algo que ver con eso, un arma nuclear. Déjame terminar diciendo lo siguiente. A veces, sabes, te llamé Ruthie Bloom la pesimista y tú me llamaste una persona ingenua que cree en la diplomacia. Me gustaría aclarar mi posición y solo decir que creo, especialmente cuando tratas con personas como los iraníes e incluso los turcos, ¿quién fue el famoso estadounidense que dijo, lleva un gran garrote, ¿verdad? Hay una palabra o la... Habla suavemente y lleva un gran garrote. Hay un concepto llamado diplomacia coercitiva. Y la estrategia que plantea Trump, ¿verdad? Y no creo que Trump tenga ninguna ilusión sobre los iraníes. Sabes, puede decir que son líderes moderados, y no creo que lo crea ni por un momento, ¿verdad? Él sabe exactamente con quién está tratando. Creo que les pones presión, tienes un gran garrote, los golpeas de vez en cuando como lo hizo el fin de semana, ¿verdad? Y dices, si quieres salir de esto, ¿verdad? Tienes que aceptar abandonar tu programa nuclear. Y eres escéptico y no estoy seguro de que sea posible. Todo lo que digo es que puedo ver una estrategia aquí. Creo que la presión a largo plazo sobre Irán durante los próximos, ya sabes, 2 años y medio hasta que Trump deje la Casa Blanca, tiene una posibilidad de funcionar. Y con eso terminamos por hoy, ¿no es así, Bruce? Hemos terminado, pero solo una cosa más. De hecho, J.D. Vance sí dijo, bueno,
Tal vez puedan quedarse con algo de su uranio y algunos de los misiles balísticos. Esto es, ya sabes, dices, siempre y cuando, pero en el momento en que empiezan a hablar así, sabes que estamos en problemas. Así que vamos a ver. Ojalá lo que dices suceda. Y tienes razón, se nos acabó el tiempo y se nos acabó el tiempo para hablar de la política israelí, lo cual está bien porque ¿quién la puede tolerar? Así que hablaremos la próxima semana. Lo espero con ansias.